A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. No vaya, soldado, al frente, quédate aquí, que tú defiendes a todos, menos a ti. Las tropas regulares comandadas por el teniente Polanco habían llegado casi a los pies de los guerrilleros disparando sin control, en compañía del guía Marcial Luna, a quien los disparos de la guerrilla le rompieron su escopeta. Del lado de la guerrilla, Lalane fue herido de 2 balazos en el pie izquierdo. Cara. Hoy tenemos un programa sumamente especial porque vamos a rendir tributo a uno de los más importantes prohombres que ha tenido esta nación en los últimos años. Y se trata del coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño de Ño. En esa introducción estaba ahí. Y estaba ahí cuando él vino por lo que Manolo llamó el doctor Aurelio Tavares Justo, las escarpadas montañas de Quiqueya. Y él vino también por el sur. Y me tocó la suerte como periodista de ser el primer periodista que estuvo también ahí. Y cuando en ese trascendental discurso que el coronel Camaño rindió ante el país completo y dijo la famosa frase de que vengo a devolverle al pueblo lo que el pueblo me dio, porque el pueblo le había otorgado a él la condición de presidente de la república y presidente de una república en armas. Y es un hecho histórico, es un hito en la historia de cualquier otro país del mundo, y más cuando Camaño y su grupo y su revolución venían de tratar de recuperar una nación casi idílica, propia del sueño de aquellos que tienen pues la esperanza de un mejor destino, un mejor futuro de todo, y era la de recuperar la Constitución de 1963 que se dio a este país y que ha sido considerada una de las más avanzadas que ha tenido la República Dominicana. Concluida pues la revolución o estallido social o levantamiento o confrontación o como quieran llamarle, algunos lo dicen de una manera, otros de otra, este país dio uno de los más brillantes ejemplos de nación alguna cuando frenó al más grande imperio que ha tenido la humanidad, al poderoso Estados Unidos y sus 82 aerotransportadas, con cientos de aviones, 41,000 marines, más los militares desafecto a Camaño y al cambio, o sea, la revolución, entiéndase, los militares de San Isidro, el grupo bastante numeroso de la gente del general Lía Wessing, Antonio Inver, entre otros y otros, el coronel Benoit, Víctor Gómez Berger, y todo ese grupo de antipatriotas que se atrincheraron de aquel lado del puente, pero no inmediatamente el puente, sino un poquito más allá, en el escondrijo de San Isidro. Pues Camaño, en ese multitudinario acto, ahí no cabía ni un pensamiento, porque la mayoría de los dominicanos, conscientes de la historia, no podían
perderse ese momento tan estelar. De ahí en adelante, bueno, había concluido lo que significaba esa revolución. Pero, ¿qué pasó? Todos esos militares fueron extrañados de su país, precisamente el país que ellos defendieron con las armas en las manos. Algunos fueron llevados a un cuasi centro de concentración que tenían los guardias de ocupación, los marines y los militares de San Isidro, en la base de Sanssouci, esto es, en la marina de guerra de aquel lado. Cuando se decidió que debían ser extrañados, entre ellos el coronel Camaño, fue bueno a un periplo por varios países, Inglaterra, etcétera, y vino a caer en Cuba. Cuando ya él, cansado, hastiado de que no se lograran sus sueños, decidió entonces cambiar de actitud, no como candidato político, ni montando un partido, ni dejarse caer en los brazos de esta pseudo-democracia que hemos estado viviendo en mucho tiempo. No. Él vino junto con un grupo de sus más fieles compañeros, total 9 ilusos, 9 combatientes, que ante la actitud de Camaño decidieron no dejarlo venir solo, porque él inclusive estaba en la capacidad de que si no lo acompañaban a los muchachos que ya estaban con él en Cuba, entonces él vendría solo. Y ese febrero fue un febrero como cualquier otro febrero, porque no, aquí la gente no estaba en eso, la gente no había pensado que el coronel de Abril está en el país y que el coronel de Abril vino con un grupo de los muchachos de la revolución del 65 y muchachos expertos en guerrilla, preparados aquí, fuera de aquí, y la población se quedó como si nada. Eso deja mucho que decir de nosotros como país y de lo que tenían conciencia en ese momento tan estelar, principalmente el Partido Revolucionario Dominicano, los grupos de izquierda, los llamados Comandos de la Resistencia, entre otros y otros sectores. Ellos parece que no se pusieron de acuerdo y no hubo la necesidad de ejecutar el llamado Plan B. Es más, el líder del PRD en ese momento, el profesor Juan Bosch, prácticamente se enajenó de esa acción. Y eso es sumamente preocupante y llamó la atención, porque Bosch dijo en esa ocasión, Bosch, que había escogido a Camaño como presidente del Pueblo en Armas, dijo que no había hablado con ese señor salvo una sola ocasión en su vida. Claudio Camaño, en un programa que hicimos, Claudio, primo hermano de Francis, y su mano derecha allá abajo, y en las guerrillas en que vino, dijo que Camaño fue traicionado. ¿Quién traicionó a Camaño? ¿Cuáles sectores delataron la acción? ¿Qué pasó ahí? Pues bien, ese día de febrero yo llego a mi periódico, que era el periódico La Noticia, y el director del mismo, el compañero Silvio Erasme Peña, me dice: prepárate que llegó el hombre, en un momento te vienen a buscar
un chofer y un asistente de Unachocín. Es el famoso sindicato de la época. Y te vas con dos fotógrafos, Valentín Pérez Terrero y Martín Santos Fabián. Entonces nos tocó a nosotros irnos tras la huella de Camaño y su pelotón de iluso. Y nos encontramos entonces con algunas refriegas en la loma de los Mogotes, donde ahí se presentaron los primeros tiroteos y donde resultó herido Lalani, la mano derecha de Camaño, que dicho sea de paso, es un guerrillero que algún día habrá que levantar un monumento, porque muy joven, 13 o 14 años en Ciudad Nueva, perdió un brazo y del brazo que le quedó bien, nada más le quedaban 2 dedos y un ojo. O sea, qué condición de querer llegar hasta aquí y hacer lo que ellos habían iniciado varios años atrás. Pues bien, llegamos a la zona y entonces vimos todas las acciones y todo lo que se presentó ahí. Después regresamos hacia la capital y dimos la exclusiva mundial sobre la presencia del coronel Camaño aquí en el país. Y ya lo demás, pues, está ahí, escrito en los medios. Camaño fue apresado, levemente herido y fusilado por un grupo de militares, algunos de los cuales todavía andan por ahí. Y dijeron algunos de ellos que al contactar al presidente Balaguer, que era el mandatario de la época, sobre que Camaño había sido detenido, dicen que Balaguer le dijo que ese era un preso muy pesado para su gobierno. O sea, al estilo, las órdenes que daba Trujillo, Balaguer le ordenaba a Enrique Pérez, Milo Jiménez, Buchan Javier y otros militares que estuvieron ahí en la radiación de la montaña, que debían ejecutar a Camaño, como en efecto así fue. El hecho es que finalmente el grupo total fue eliminado con la honrosa 2 excepciones del Claudio Camaño y de Hanle Germán Pérez, que quedaron vivos para contarlo. En el curso de este programa, y gracias a la gentil y amable colaboración de nuestro querido colega y amigo Carlos Julio Félix, vamos a presentar un trabajo que él hizo precisamente con Claudio Camaño, relativo a la incursión de ellos a territorio nacional. ¿De dónde vino el yate Black Jack? Que no era un transatlántico, no era un barco de gran calado como para traer ese grupo de muchachos y los armamentos y todos los equipos que trajeron. No. ¿Cuáles fueron, pues, los motivos fundamentales que lo llevaron a ellos a venir para acá, a echar el pleito aquí? ¿Cuál es solidaridad? ¿Por qué entraron por ese sitio y no por otra zona? ¿Por qué no recibieron el respaldo del PRD de la época y de los grupos de izquierda? Cabe señalar, y no para excusarlo a ninguno, que terminada la Revolución de Abril, mediante acciones propias de los grupos paramilitares y militares y la asesoría del Grupo de Asistencia Militar de la Embajada Norteamericana, fueron diezmados, fueron asesinados casi la mayoría de los muchachos que participó en la Revolución del 65. Y no pasaba un día sin que cayera 1, 2 o 3 de esos muchachos. Esa fue, después de Operación Limpieza, una de las más grandes barbaridades que uno se pueda imaginar. Y la encabezó Joaquín Balaguer Ricardo, como autor principal de esas acciones. En el curso de este programa, entonces, nosotros le hemos preparado este trabajo
sobre Playa Caracoles, el Coronel Camaño y su pelotón de ilusos. Esto y mucho más, luego los siguientes mensajes. Edesur continúa ofreciendo cada día un mejor servicio a la ciudadanía. Esto quedó evidenciado con la reciente inclusión en el programa de servicio de energía 24 horas de 10.000 nuevos clientes en la ciudad de Barahona, 2.200 del municipio Comendador de la provincia Elías Piña y 2.000 de la comunidad de Bayona en Santo Domingo Oeste. Más información en nuestra página web y en las redes sociales. Edesur, únete y conéctate. Sin escuela es un siglo de miseria. Súmate a las voces que reclaman el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, como lo establece la ley. El progreso de un país descansa en su educación y corresponde al Estado hacer la justa inversión. Un mensaje de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Verdad que viajar a Dubái fue algo increíble? ¡Qué arquitectura! Por estar contemplándolas fue que chocamos el carro que alquilamos. Sí, pero fue impresionante. El lujo y ese hotel. ¿Cuál? En el que te caíste. Lujo fue que no te pasara nada. Con tus tarjetas Platinum Banreservas tienes la protección contra accidentes en viajes, seguro de alquiler de vehículos y asistencia a emergencia médica. Los buenos momentos son para recordarlos con las tarjetas Platinum Banreservas. Un mundo de beneficios para ti. Ya está aquí el Club de Suscriptores de hoy, un club en el que obtienes grandes beneficios. Sí, ahora todos nuestros suscriptores pueden recibir regalos, premios, descuentos, viajes, concursos, entretenimiento y muchas sorpresas completamente gratis. Así, tu suscripción a hoy te da mucho más de lo que pagas por ella. Llama ya y suscríbete hoy mismo. Club de Suscriptores hoy. Nuestros lectores merecen lo mejor. Quiero narrar aquí la captura y crimen de Camaño, el asesinato de Camaño, porque ahí está en detalle toda la investigación que yo he hecho en documentos, entrevistando militares, gente que se decidió a hablar. Yo escribí un libro con el general Ramiro Matos, que fue el jefe de operaciones contra nosotros, un libro que se llamó El Guerrillero y el General. Los 10 libros que yo dije que había escrito sobre Camaño, ese fue uno de ellos. Y después otros militares que han escrito y no han publicado, me facilitaron sus notas y pudimos reconstruir lo siguiente. Nosotros nos caímos en una emboscada la noche del 15 de febrero. Porque, acuérdense, hoy es 16 de febrero, estamos conmemorando 40 años de ese asesinato de Camaño. Nosotros caemos en una emboscada y atacamos y anulamos la emboscada y pudimos avanzar. Entonces Camaño decide hacer otra emboscada a un camión que habíamos oído sonar a las 12 de la noche. Y bueno, nos preparamos, hicimos una emboscada como esa que Vecino sabe diseñar y Risqué, es decir, aniquilación total. Y salimos a las 12:30 de la noche a caminar por las lomas por un terreno que desconocíamos y empezamos a caminar. Nosotros éramos capaces de caminar 8 horas consecutivas sin parar, con toda la carga que tuviéramos, y creíamos que nos habíamos alejado mucho de la zona de operaciones en que estábamos, pero era más bien una zona maderera, lo que había era trillos, pero de poca pendiente, que daban mucha vuelta, y en realidad no nos alejamos tanto. Y en la madrugada, cuando mandan a seguirnos a nosotros, ya habíamos parado de caminar a las 5, creo que fue, a las 5, a las 6,
ya con la luz del día, el guerrillero se aplaca. Y uno de los compañeros colgó para que se secara, una cartuchera y unas medias en un arbolito que había ahí, y nos tiramos a descansar. Y las tropas que nos estaban siguiendo era el pelotón de reconocimiento del 6º Batallón de Cazadores, o sea, las mejores tropas que había preparado el ejército de los Estados Unidos para capturarnos a nosotros, para aniquilarnos. Y ese día tenía comandante nuevo porque el teniente Cabrera no se había sentido bien, y lo sustituyeron por el primer teniente Almonte Lluveres, Raúl Almonte Lluveres, quien decide seguir. Tenían buenos rastreadores, no se puede subestimar, habían hecho un grupo de rastreadores muy bueno, y nos dieron alcance a eso de las 11 de la mañana, pero claro, vieron la cartuchera, vieron las medias, y espérate aquí. Nos rodearon, y dichosos nosotros que sobrevivimos algunos. Pero hay un detalle interesante, y es que cuando empiezan a atacarnos con el M79, que es un fusil que dispara granadas, prácticamente todos resultamos heridos, pero el más lesionado fue el mejor hombre de la guerrilla, que era Heberto Lalane. Y a mí me tocaba, como extrema retaguardia, rescatarlo. Entonces yo me echo encima a Lalane para sacarlo de la zona de fuego. Yo estoy herido también en el lado izquierdo, la pierna, el brazo, todavía tengo recuerdos ahí metálicos. Y entonces cuando voy a tratar de sacar a Lalane, Camaño se me acerca y me dice: déjame al Fiero a mí, déjame a Eugenio a mí. Yo me niego, le digo: no, yo soy el responsable, usted es el jefe, vaya. Pero había un vínculo, aquello del alter ego, o sea, el otro yo, cada uno era el otro yo del otro. Y entonces Camaño asume ahí la responsabilidad de salvar a Lalane. Yo digo que a Camaño le salió el Cristo ahí. O sea, como él tenía una formación religiosa y creía, era creyente. Eso lo descubrió el padre Juan Montalvo después, y decía: yo no sabía, yo creía que era comunista. Y bueno, él se vio sorprendido, se consideró culpable, responsable de esa sorpresa que habíamos sufrido, y me dice a mí: ve a reunir la gente a la loma. O sea, como reunir al resto de los compañeros. Un gran error de Camaño, enorme. Compañeros experimentados aquí lo saben. Es decir, ¿no? Con el jefe, ahí la guerrilla hubiera seguido con fuerza. Pero, o sea, que me mataran a mí, bueno, no, a mí me tocaba, me salía eso. Pero Camaño se sintió en ese momento responsable de Lalane. El hombre que había sido su orientador político, su otro yo, el yo político que Camaño no tenía. Y entonces nos vamos a reunir a la loma a ver cómo continuamos la lucha. Pero ya ahí nosotros dejamos de tener importancia. Camaño es herido en una pierna, ligeramente, y es capturado por el primer teniente Raúl Almonte Lluveres y su tropa, que él dirigía el pelotón de reconocimiento. Y entonces ellos conversan, detenido Camaño, conversan, pero la radio no le funcionaba, mandan a avisar, nos están persiguiendo a nosotros, mandan a avisar a pie a un sargento de que han capturado a Camaño, y nosotros logramos escuchar la comunicación radial que decía: a todas las águilas, tenemos al Caco Mayor. O sea, lo oímos, o sea, nos damos cuenta que han capturado a Román, que era su nombre de guerrilla. Cuando un par de horas después lo bajan de la loma hasta donde está el comando, el coronel Castillo Pimentel lo agrede, y un general Bochán que estaba ahí le dice: no, usted no fue a combatirlo allá, respételo. Y lo llevan, ya lo amarran y lo colocan ahí. La noticia se le transmite al presidente Balaguer.
Y en el lenguaje de los poderosos, la expresión de Balaguer es golpear en el escritorio y decir, aquí no hay cárcel para ese hombre. El ministro de la Fuerza Armada y el jefe del ejército saludaron y se fueron. La orden estaba dada, a la manera de los poderosos. Aquí no hay cárcel para ese hombre. Imagínense, formado en el trujillismo, y Balaguer, el mejor maestro de Trujillo, Balaguer no fue discípulo de Trujillo, al contrario, fue el maestro, se ordena la muerte de Camaño. Se le encarga la tarea al coronel Héctor García Tejada, quien toma al segundo teniente José Antonio Almonte Castro y a dos soldados, dos alistados, dos clases del batallón de cazadores, y cuando lo llevan agarrado al Monte Castro y el coronel Héctor García Tejada le dice, suelta ese hombre. Y al Monte Castro el teniente dice, pero ¿cómo que suelta ese hombre? Camaño se da cuenta y dice, pero me van a matar, viva Santo Domingo Libre. Se recoge que dijo Santo Domingo. Para los dominicanos es muy raro que alguien diga Santo Domingo. Yo digo, sí, él se acostumbró aquí en Cuba a decir Santo Domingo, más que República Dominicana. Entonces, los informes que yo tengo es que dijo Santo Domingo. Es un cubanismo que le salió en ese momento, después de los años en Cuba. Pero Almonte Castro no tiene tiempo de retirarse mucho y le disparan a Camaño con un gran problema. Los soldados que estaban para fusilarlo tenían el FAL en ráfaga y creían que lo tenían tiro a tiro. Y por poco matan al coronel García Tejada en ese momento. Y lo que hacen es herir a Camaño en una pierna, no lo matan. Entonces, García Tejada, cuando cae Camaño, lo que viene ahí, con una pistola le da el tiro de gracia y lo mata. La orden es quemar los restos. Pero claro, ahí no había noción de que para quemar a un cuerpo humano hacen falta temperatura de 1200 grados centígrados. Si no, empezaron a echarle gasolina a los cadáveres de Lalane, de Pérez Vargas y de Camaño. No logran hacerlo, pasan la noche en eso. Y tratan de cortarlo en pedazos hasta que al final deciden, no, ya esto no se puede, los meten en unos nylon verde olivo, en un helicóptero OH-6 tripulado por el teniente Vicente Peralta, murió en un accidente de helicóptero hace pocos años. Lo llevan hasta San Isidro, se lo entregan a 5 paracaidistas, al general Marmolejos, que era el jefe de la base de San Isidro, los montan en un C-47 piloteado por los coroneles Restituyo y Malagón, y los lanzan al mar. De ahí surge que nosotros en años posteriores hiciéramos lo que hacen ustedes con Camilo, tirar flores al mar. Entonces, bueno, después hay una historia de unos restos que encontró Balaguer y que le dijo a la familia Camaño, y nosotros en aquel momento, año 87, hicimos públicamente nuestra versión, le escribimos al presidente Balaguer de que no eran los restos de Camaño esos que se querían enterrar. Cuando escribimos el libro del Fiero en honor a Heberto Lalane, nosotros le hicimos pruebas de ADN a los restos que nos dijeron que eran esos, y nosotros comprobamos con los científicos de allá, a lo mejor son malos y se equivocaron, pero la respuesta fue negativa en ese momento. O sea que queda todavía aquella disyuntiva. Ahora se habla de que llevar los restos de Camaño al Panteón de la Patria. El Panteón de la Patria, donde lo que hay son en su mayoría traidores a la patria. Pero hay un detalle, que esos que quieren llevarlo al Panteón Nacional o no conocen, o no les interesa que se conozca, o están haciéndolo a propósito. El Código Procesal Penal Dominicano establece que si
por decreto o por ley, el presidente de la República autoriza el depósito de restos o de no sé si le dicen cenacho, un cofre vacío a nombre de esa persona en el Panteón Nacional, se libera de responsabilidad a los criminales. O sea que esa idea del Panteón Nacional nunca la hemos apoyado, nunca hemos estado de acuerdo, porque lo que haría sería quitarnos la posibilidad de algún día castigar a los culpables. Sin escuela es un siglo de miseria. Súmate a las voces que reclaman el 4% del Producto Interno Bruto para la educación como lo establece la ley. El progreso de un país descansa en su educación y corresponde al Estado hacer la justa inversión. Un mensaje de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Verdad que viajar a Dubái fue algo increíble? ¡Qué arquitectura! Por estar contemplándolas fue que chocamos el carro que alquilamos. Sí, pero fue impresionante. El lujo y ese hotel. ¿Cuál? En el que te caíste. Lujo fue que no te pasara nada. Con tus tarjetas Platinum Banreservas tienes la protección contra accidentes en viajes, seguro de alquiler de vehículos y asistencia a emergencia médica. Los buenos momentos son para recordarlos con las tarjetas Platinum Banreservas. Un mundo de beneficios para ti. Ya está aquí el club de suscriptores de hoy, un club en el que obtienes grandes beneficios. Sí, ahora todos nuestros suscriptores pueden recibir regalos, premios, descuentos, viajes, concursos, entretenimiento y muchas sorpresas completamente gratis. Así, tu suscripción a hoy te da mucho más de lo que pagas por ella. Llama ya y suscríbete hoy mismo. Club de suscriptores hoy. Nuestros lectores merecen lo mejor. Desde que se levanta el día, estamos presentes, atentos a cada detalle, a un ejercicio disciplinado, fiel a las normas, prestos a incorporar cada aporte de la tecnología a fin de mantener la modernidad de nuestro sistema de aviación certificado con la categoría 1 y líder de la región. Practicamos la labor de capacitar, autorizar y supervisar con el mismo nivel de eficiencia, efectividad y control de los países más avanzados. Invertimos esfuerzos extraordinarios, mañana, tarde y noche. Otro día, y seguimos mañana, tarde y noche. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Avanzamos volando. Edesur continúa ofreciendo cada día un mejor servicio a la ciudadanía. Esto quedó evidenciado con la reciente inclusión en el programa de servicio de energía 24 horas de 10.000 nuevos clientes en la ciudad de Barahona, 2.200 del municipio Comendador de la provincia Elías Piña y 2.000 de la comunidad de Bayona en Santo Domingo Oeste. Más información en nuestra página web y en las redes sociales. Edesur, únete y conéctate. Las organizaciones populares exigen que se les entreguen armas al pueblo para resistir la ofensiva de las tropas del CEFA. Los militares constitucionalistas entregan armas y comienzan los asaltos a los pequeños cuarteles militares opuestos a la Constitución del 63.
abril. Durante la mañana continúan los bombardeos sobre el Palacio Nacional y otras zonas de la ciudad. El general Elías Wessing y Wessing, jefe de las tropas del CEFA, se mantiene firme en San Isidro preparando la entrada de sus tropas a la capital. Ahora va a hablar la esposa de un piloto de la aviación militar dominicana. Comandante de Huerta, Ciudad Nueva es consciente de que tú siempre has vivido limpio. Sigue demostrando que tú has sido fiel al pueblo. Únete al pueblo. Yo sé que tú estás unido. Tus hijos te esperan. Únete al pueblo que te ponga sagrado. Los civiles armados y los militares constitucionalistas se organizan y surgen los comandos para resistir el ataque de los guardias de San Isidro. Mientras tanto, en los barrios de la zona norte de la ciudad, la lucha se intensifica y los constitucionalistas ganan terreno. Llamando a ambulancia número 1, llamando a ambulancia número 1, por favor, contesten. Rafael Reyes Querés del vespertino La Noticia cuenta que por orden de su jefe Silvio Erasme Peña había llegado bien temprano al lugar de la guerrilla y que por eso fue el primero en tener esta información. Yo llego al periódico y me dice el director del periódico, el colega Silvio Erasme Peña, me dice, prepárate, que llegó el hombre. Nos amenazaban, había uno que decían, no, desde que ocurre lo que tenemos que fusilarlo a ellos. En ese momento viene un helicóptero y yo comienzo a tomarle fotografía. Venía Osiris Perdón. Y entonces dijo uno, hirieron a uno de los guerrilleros. Entonces nosotros concluimos después en las horas siguientes que era Alalane. Caamaño había llamado la atención a quienes descuidaron de su responsabilidad en el grupo guerrillero y los amonestó por no haber tomado las armas de las bajas. Y advirtió a sus compañeros que el encuentro armado era parte de una avanzada mayor. Esta noche acamparon en el firme de la Loma, al oeste de Arroyo La Ciénaga, relativamente cerca de donde escenificaron el combate. En la capital seguía el acoso a la dirección del PRD, organización que denunció una trama del gobierno para deportar a su líder Juan Bosch y matar a Peña Gómez. Los cascos negros rompieron las puertas de la casa de Bosch y violentaron su oficina, mientras Balaguer se trasladaba al lugar de la acción. Inspeccioné personalmente, en compañía del secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y del jefe de Estado Mayor del Ejército, el sitio en que el lunes último se produjo el primer choque sangriento entre una patrulla militar y el grupo de guerrilleros que desembarcó en la playa de Caracoles. En todas las comunidades de Ocoa, la represión era cada vez más intensa. Y a propósito de la represión, Caamaño y sus hombres comentaron el día 9 de febrero que ese día se cumplían 7 años de la masacre policial frente al Palacio, cuando estudiantes de la Universidad Estatal protestaban por un mayor presupuesto. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba, es ambas la cosa, que viva el experimento. En un pueblito próximo al río Las Cuevas, Román decidió revelar su identidad. Le dijo a los agricultores que el gobierno de Balaguer no representaba el bienestar del campo y que su único fuerte era la represión. Se presentó como el hombre que había combatido a los yanquis en el 65. Y quiero pedirles
que no olvidemos que manteniendo esa unidad a través de nuestra historia de ahora en adelante, podremos verdaderamente formar la nueva República Dominicana. Después de su arenga siguieron cuidadosamente. En las primeras horas del día 11 de febrero, escucharon a militares guiados por un campesino. El teniente Cabrera, comandante del pelotón de reconocimiento del batallón de cazadores, decía por radio al mayor Rodríguez Antenices que se aprestaban a subir a la montaña. Lo que siguió fue un intenso bombardeo en la zona donde la Fuerza Aérea suponía que estaría la guerrilla. El día de los bombardeos, lunes 12, Bosch reaparecía en el local de su partido para dar a conocer un documento. Mientras Balaguer declaraba que desconocía la razón por la cual el líder de la oposición había pasado a la clandestinidad. La tensión oficial hizo que un P-51 de la Armada Aérea Dominicana ametrallara el 13 de febrero un barco noruego en la costa este. Aparentemente habían confundido la tripulación con expedicionarios. Un temporal de lluvia y frío atacaba sin piedad a los guerrilleros en pleno día de San Valentín. Un aserradero abandonado les sirvió de refugio mientras las tropas regulares seguían sus pasos muy de cerca. La unidad especializada comandada por el teniente Raúl Almonte Lluveres había salido desde Constanza en persecución de los combatientes. El luego general Castillo Pimentel me encomendó tomar el comando del pelotón de reconocimiento del 6º Batallón, que era la unidad más especializada del grupo, porque el incumbente de esa posición estaba enfermo. Un servicio militar en las calles de la Primada de América era noticia de primera en los medios. Manuel Ramón Montes Arache, un símbolo de abril, había sido enviado a patrullar la ciudad. Torrenciales aguaceros y rumores caracterizaban la vida de la zona metropolitana. Tan intensas fueron las lluvias que en Ocoa tuvieron que interrumpir las operaciones. Pronto cesaron las precipitaciones. Balaguer retornó a Ocoa junto al secretario de las Fuerzas Armadas, Ramón Emilio Jiménez, y el jefe del Ejército Mayor General Enrique Pérez y Pérez. El 15 de febrero Peña Gómez envió una carta a Balaguer en la que le decía que la guerrilla obedecía al hecho de que el líder reformista no había cumplido su promesa de un gobierno sin injusticias ni privilegios. Ese mismo día la embajada estadounidense aclaraba que ningún miembro de su misión militar reconocida como MAC se encontraba en San José de Ocoa y que se les había prohibido a sus asesores participar en las operaciones. Acorralados permanentemente por miles de soldados, Caamaño y su grupo había decidido dar un golpe de efecto cuando hacía apenas 3 minutos que nacía el día 16. El camión Ficha 749 del ejército avanzaba por las altitudes de la vía que une a Constanza y Ocoa. En medio de la oscuridad, ráfagas de fusiles frenaron el vehículo en que viajaban varios militares. Las llamas iluminaban el lugar y la escena parecía un campo de terror. Subimos al camión, entonces nos retiramos por el filo de la montaña, en una noche lluviosa, oscurísima. Sabíamos que teníamos alrededor 8 o 9 mil soldados. Los guerrilleros continuaron atravesando caminos por los aserraderos, conscientes de que en lo adelante la persecución sería mayor. Como Lalane estaba herido en el talón, un talón del, no recuerdo si del pie izquierdo, él pisaba mal, pisaba fuerte con una pierna y débil con la otra. No podía hacer todo lo cuidadoso que era necesario en un terreno medio húmedo porque había llovido. Entonces su marca de vez en cuando la encontrábamos de que él había pisado, y esa fue la señal que seguimos hasta dar con los guerrilleros aproximadamente 5 horas después. Cubiertos de neblina, Caamaño y sus hombres se trasladaban entre Monomojao y Cuero de Puerco. Es en esta zona donde el comandante Román decidió un descanso de 7 horas en un lugar no muy espeso de árboles. Caamaño se quitó las botas y aprovechó para corregir un defecto a su fusil. Establecieron orden de vigilancia. Llegamos aproximadamente a unos 12 metros, donde se divisó un guerrillero que estaba descuidado, aparentemente era el vigía que ellos habían dejado, mientras los demás habían
habían desarmado fusiles, se habían quitado las botas, estaban de cuidado, pero no lo veíamos, nada más veíamos al vigía. Cuando yo me viro para llamar a Payero Ulloa, que era la persona que me iba a relevar de 11 a 12, y me giro así para llamarlo, ahí el soldado que me estaba apuntando a la cabeza hizo el primer disparo. El nerviosismo y la incertidumbre se apoderaron de todo. Abrazaban el suelo para evitar que los fragmentos de granadas los destrozaran. Mira, que ahí pasó una cosa que yo todavía me río cuando la recuerdo. Que el guardia puntero que disparó primero le dice a alguien, yo lo oía porque estaban a 9 o 10 metros de mí, en medio de esa balacera, que va y le dice a alguien, mira, que dice el teniente que avance. Y el tipo ni siquiera le contesta. Y entonces vuelve otra vez y dice el tipo, oye, que dice el teniente que avance. Entonces le dice, diga al teniente que venga, hay un bandido ahí mismo, pegado de mí. El bandido era yo. El fiero, como también le decían, le dijo a Carlen que estaba muy mal herido y que no podía continuar. Caamaño estaba junto a Pérez Vargas, ordenó la retirada, soltó su fusil averiado y fue en auxilio de Lalane, que yacía boca abajo en un charco de sangre. Me llegó la orden de Caamaño, me la transmitieron de hombre a hombre, que yo debiera estar, que yo tenía que estar ahí hasta que todos se retiraran. Yo tenía que estar disparándole al grupo de militares para que no avanzaran. Fijarlo en el suelo con mis disparos hasta que se retirara todo el mundo. Entonces, cuando todo el mundo se retirara, yo debía retirarme. Estando junto a su compañero malherido, aparecieron varios soldados encabezados por un cabo de Tamboril, quienes capturaron a Caamaño vivo. En algún momento se disparó con fusil, se disparó con M79, que es un arma, un lanzagranada de fabricación norteamericana, muy efectivo, que según las narraciones que he leído en los libros de Hanley Herman y otros, las granadas cayeron precisamente en medio hirieron a varios de ellos. Hirieron tanto a Lalane José como a este joven de Bonao, a Pérez Vargas. ¿Había desarmado el fusil, Caamaño? No me consta, porque cuando lo atrapamos ya él tenía su fusil. A ver, ¿y cómo apresan entonces a Caamaño? Ese detalle yo lo dejo para cuando yo publique mi libro. Los detalles de cómo se atrapa Caamaño, mi conversación con Caamaño ahí por casi 2 horas. El oficial cuenta que la descarga de la batería del radio le impedía transmitir el aviso a la jefatura. Yo le ordené a un sargento que estaba bajo mi mando que fuera, porque la radio había fallado, la batería habían fallado, que fuera donde el coronel Castillo a informarle que teníamos ya a Caamaño preso, al Coco Mayor. Cuando él iba en camino hacia donde estaba el general, se encontró con el capitán Macho Mejía, un oficial de la primera brigada que andaba también por ahí, que iban detrás de nosotros cuando llegamos a donde Caamaño, y le preguntó que a qué iba, y le dijo, no, que tenemos esto, le informó. Entonces él, por radio, llamó a su superior informando que él dijo Caco, pero después que se equivocó, que ya el Coco Mayor estaba atrapado. Los guerrilleros dedujeron que los heridos eran Eugenio y Armando y que el Coco Mayor era sin dudas el héroe de abril. La comitiva que llevaba al prisionero se encontró con Juan René Buchan Javier, quien viajaba en un jeep. Este se hizo cargo de Caamaño. El jefe guerrillero fue llevado hasta el poblado de Nizaíto, donde se había instalado un comando de avanzada del Estado Mayor. El oficial se hizo acompañar en la visión del teniente Almonte Castro y del cabo Martínez del batallón de cazadores, quienes llevaron a Caamaño a un lugar donde esperaban varios soldados. El único oficial subalterno que había ahí era su custodia, que era yo. Nadie más se acercaría al prisionero hasta que las órdenes llegaron desde el Palacio Nacional. De allá viene y se acerca el secretario de la Fuerza Armada y le hace más o menos la misma pregunta que yo le he hecho, Francis, pero ¿por qué tú te embarcas en una cosa así? El coronel Tejada pidió al teniente Castro alejarse del prisionero. Y en una veo a mi coronel, mi comandante, y le hago señas que ¿qué pasa? Me hace señas que la decisión es que no va a bajar de la loma. No había dudas de que llegaba el final del gran héroe de Abril y Caracoles. Me pregunta, teniente, me van a fusilar. Me le quedo callado. Después la segunda vez me pregunta, bueno, teniente, me van a fusilar, dígamelo, yo soy un hombre. Sí, señor, le van a fusilar. Se dice que García Tejada retiró a Caamaño con un empujón y entonces tronaron los fusiles de soldados colocados detrás de los arbustos. Cuando yo le llevo, ya los soldados estaban preparados. Entonces viene el coronel y le da la vuelta
y grita fuego. En ese instante él dice, viva Santo Domingo Libre. Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba, mi comandante te hiciste el muerto en la sierra, se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Satisfecho con lo que se ha ido haciendo, incluso entendemos que esta prueba era necesaria, porque siempre ha existido la duda en todo el pueblo dominicano de si estos son realmente los restos del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó o no. Entonces, basándonos, decidimos hacer la prueba, pedimos que se hiciera la prueba de ADN y se nos dio, se nos permitió, que se aceptó. De ahí que ya Alberto Camaño, mi hermano mayor, y a mí nos hayan hecho la prueba de ADN para compararla con estos restos que están aquí, para saber si realmente son los restos del coronel Francisco Alberto Camaño, de mi padre, o si no son. En caso de ser los restos, nosotros nos sentiríamos muy contentos de saber que por fin aparecieron y que van a descansar tranquilos. No son, tendremos que seguir buscando. Y eso no vaya a dañar en ningún momento la imagen del coronel Camaño. Nunca la va a dañar. Sean o no sean, no se va a dañar la imagen del coronel Camaño. Que hicieran las pruebas científicas sobre los restos de Camaño, puesto que habían creado muchas dudas, sobre todo las explicaciones que daba Hanle Herman, que después que se entregó en Villa Altagracia y pasó a ser de bando contrario. Hoy es el vocero de quienes mataron a Camaño. Y como no quieren tener a Camaño como héroe, que eso fue lo que se trató de hacer en la montaña, cuando lo destazaron, lo quemaron y ordenaron que se lo echaran a los puercos lo que quedara. Muchos puercos se amarraron en la montaña todavía. Pero no fue así. Lo que hicieron junto con los dos compañeros que habían enterrado el día anterior. Y felizmente hoy tenemos parte de sus restos, que no están completos. Ahí no hay ni cabeza, ni mano, ni pie, pero hay bastante hueso. Está la mitad de las vértebras, que muchas se pulverizaron a balazo. Y hoy estamos aquí para darle inicio a lo que sería ya el experticio que va a desmentir a todos los enemigos de nuestro pueblo, de nuestros héroes, que niegan que esos sean sus restos. ¿Usted está seguro que son esos, don Claudio? No me cabe ninguna duda. Ahora bien, lo importante, de verdad, no es que sean estos los restos o no sean, lo importante es el ejemplo de nuestro pueblo dirigido por Camaño y de Camaño dio al mundo de cómo un pueblo pequeño como el nuestro enfrenta, luchando por su constitución, luchando por la libertad, luchando por la libertad, sobre todo por la soberanía nacional, enfrenta al pueblo más poderoso del mundo por primera vez en la historia mundial. Y combatimos con ellos durante 3 meses y 5 días, unos balazos, cañonazos y como fuera. Y hubo que negociar con nuestro pueblo. No lo aplastaron, no lo avasallaron. Luego, después de esto, muchos pueblos de América y del mundo han tomado como ejemplo la lucha del pueblo dominicano con Camaño. Y eso es lo verdaderamente importante. Este ejemplo han querido tapar, que han querido desaparecer, como hicieron durante más de 30 años, de la historia oficial dominicana. Hoy ya no se puede hacer esto. Hoy ya el pueblo dominicano está claro y consciente de que tiene en Camaño el héroe máximo del siglo pasado. Pero en caso de que resulten negativos el experticio. No tengo ninguna duda que resulte negativo. Si resulta negativo no puedo ni siquiera opinar. Pues no tengo ninguna duda. ¿Cómo diablos vamos a encontrar unos restos quemados, partidos, como me explicaron, junto a 2 cadáveres completos, que no sean? A mí me gustaría primero, como dijo él, un día hablando de sus restos, dice, si a mí algún día me cogen vivo, me van a matar, me van a picar y me van a quemar, porque ¿cómo van a saber que están delante de su enemigo? Si eso pasa y mis restos se quedan en la montaña, déjenlos ahí, y el día que se haga la revolución, que me vayan a poner una bandera. Eso no cambia. Vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi
casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. En las calles